Mi hijo me envió un mensaje al chat familiar que decía: creemos que es mejor que mantengas la distancia por un tiempo. Mi nuera, Vivian, le dio un me gusta a ese mensaje. Les respondí: entendido, lo respetaré. Y también dejaré de pagar la hipoteca de la casa y las transferencias mensuales de $5,000. Esa misma noche, mi teléfono vibró incesantemente con llamadas llenas de pánico. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se desvanece bajo tus pies? Yo estaba en la cocina, revolviendo la mermelada de calabaza con canela y clavo que mi abuela me había enseñado a preparar. Era la favorita de mi Benjamín desde pequeño. El aroma dulce y reconfortante llenó la cocina, evocando recuerdos hermosos. Mi teléfono vibró en la encimera. Era una notificación del grupo familiar. Me sequé las manos en el delantal azul que había usado por años y me acerqué. Sentí una paz ingenua, pues pensé que Benjamín me escribiría para coordinar el almuerzo del domingo, o quizá mi nieta Sophie me había enviado alguno de sus dibujos. A mis 68 años, esos pequeños detalles me daban alegría, pero al leer las palabras en la pantalla, el ambiente se congeló. La familia cree que es mejor que me aleje. Estamos en un momento complejo y necesitamos espacio. Unas pocas palabras lograron borrar 30 años de sacrificios, noches sin dormir, manos ásperas por la costura y sueños que tuve que enterrar para que mi hijo pudiera alcanzar los suyos. Leí el mensaje 3 veces, deseando que se reordenaran en algo menos cruel, pero no fue así. Era mi hijo, al que crié sola tras la muerte de mi esposo Mark a mis 35 años, pidiéndome que desapareciera. Justo debajo, el pulgar azul de Vivian, mi nuera. Era como un golpe descuidado, como si reaccionara a un chiste o a una noticia intrascendente. Mi hermana Marta y su esposo Robert estaban en el grupo, en un silencio cómplice. Nadie me defendió, nadie preguntó el motivo. ¿De qué se trataba todo esto, Benjamín? Apagué el fuego. Aunque la mermelada ya no burbujeaba, todo mi interior estaba ardiendo. Me senté en la vieja silla de madera que traje de casa de mi madre, y el teléfono se deslizó en mi regazo. ¿Cómo había llegado a este punto? Había trabajado 16 horas diarias en la fábrica de costura para costear su educación. Nunca tomé vacaciones, ya que cada dólar que ganaba estaba destinado a darle una vida mejor. Cuando era más joven, tuve la oportunidad de casarme de nuevo, pero me negué, temiendo confundir a mi hijo, queriendo que supiera que era mi única prioridad. Y ahora, a mis 68 años, con la piel curtida y la espalda encorvada por el esfuerzo, me trataban como un mueble viejo que estorbaba. Pero lo más doloroso no fueron las palabras de mi hijo, sino el gesto frío e indiferente de Vivian, que me hizo sentir como una carga. Respiré profundamente. El dulce olor de la mermelada ahora me provocaba náuseas. Pensé en todas las veces que me mordí la lengua para no ser etiquetada como controladora, las veces que sonreí a pesar de la frialdad de Vivian, o fingí no notar que me excluían de las conversaciones, convenciéndome de que era solo una mala racha. Agarré el teléfono. Mis manos temblaban, pero no por debilidad, sino por una furia fría y controlada que jamás había experimentado. Comencé a escribir, y cada palabra era una decisión inquebrantable. Entendido, Benjamín. Respetaré tu petición, y también dejaré de pagar la hipoteca mensual de $3,000, las transferencias de $5,000 y el seguro médico de $890 de Sophie. Espero que ambos hallen el espacio que tanto necesitan. Con cariño, mamá. Presioné enviar. Arrojé el teléfono al sofá. Volví a la cocina y tiré todo el bote de mermelada, una mezcla de recuerdos de 3 generaciones, a la basura. En ese instante, comprendí algo esencial. El amor sin respeto es un sentimiento vacío que no beneficia a nadie. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar, pero yo ya no estaba dispuesta a responder. Aprendí la lección más importante de mi vida: valorarme a mí misma por encima de todo. Si quieres saber cómo llegué a este punto de quiebre y qué sucedió después de esa noche, quédate conmigo. Suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tus relaciones.
Permíteme contarte cómo me convertí en una extraña para la familia que yo misma construí. Nadie decide ser maltratado de la noche a la mañana. Es un proceso lento y silencioso, como el óxido en el metal, y solo te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. Todo comenzó hace 6 años, una tarde de marzo. Estaba remendando el forro de un bolso cuando Benjamín llamó. Su voz desbordaba alegría. Me dijo: «Mamá, conocí a alguien especial. Quiero que conozcas a Vivian». Sentí una punzada de emoción en el pecho. Mi hijo, de 35 años, siempre fue muy reservado con sus parejas. Escuchar esa alegría me llenó de esperanza. Tal vez por fin había encontrado a la persona ideal para formar un hogar. Cuando conocí a Vivian, la encontré atractiva, con cabello liso, ropa impecable y uñas de gel costosas. Me dio un abrazo y me dijo con dulzura que había oído hablar maravillas de mí. «Eres una gran inspiración», comentó. Palabras que con el tiempo se revelarían vacías. Los primeros meses transcurrieron con normalidad. Algunas cenas, almuerzos, conversaciones cordiales. Sin embargo, las señales de alerta aparecieron pronto, sutiles. Como aquella vez que llevé a Benjamín su pastel de zanahoria con glaseado de chocolate, su favorito para su cumpleaños. Vivian sonrió y dijo: «Qué amable, señora Heather, pero estamos intentando llevar una dieta más sana. Benjamín va al gimnasio», y apartó el pastel como si fuera algo desagradable. Mi hijo no dijo nada. Luego vino la pequeña boda en una granja alquilada. Me ofrecí a ayudar, pero Vivian aseguró que su madre, Selena, se encargaría de todos los preparativos. Me vi reducida a ser una simple invitada en la boda de mi propio hijo. Después vinieron las peticiones. Al principio, eran montos pequeños. «Mamá, ¿puedes prestarle a Vivian $800 para un curso en línea? Es crucial para su carrera». Se los di sin dudarlo. 2 semanas después, «Mamá, se me averió la nevera. ¿Podrías ayudarme con $2,500? Volví a ayudar. Luego, «Mamá, el coche de Vivian necesita reparaciones. $3,200. Y otra vez ayudé, justificando que mi hijo me necesitaba, y eso es lo que hacen las madres. Entonces llegó la solicitud más grande. Un jueves por la noche, Benjamín apareció visiblemente incómodo. «Mamá, Vivian y yo encontramos la casa de nuestros sueños. Tiene 3 habitaciones, jardín, y está en un barrio seguro, pero requerimos unos $95,000 para el enganche». Me quedé atónita. Era casi la totalidad de mis ahorros, el dinero de la venta del pequeño terreno que mi difunto esposo Mark había comprado en los años 80. Era mi única seguridad para la vejez. Pero al mirar los ojos de Benjamín, vi la calidez y la esperanza de Mark. Me pregunté, ¿de qué sirve la seguridad si no puedo usarla para ayudar a mis seres queridos? Vendí el terreno y le entregué el dinero. Benjamín me abrazó con fuerza, me llamó la mejor madre del mundo y me prometió que nunca lo olvidarían. Vivian me envió un mensaje. «Gracias, mamá, eres un ángel». 3 meses después, se mudaron a la casa nueva. Luego llegó el primer pago hipotecario, $3,200 mensuales. Benjamín llamó preocupado. «Mamá, estamos muy justos. Vivian aún no aprueba su examen de licencia y mi sueldo no es suficiente. ¿Podrías ayudarnos por unos meses?» Yo sabía que no serían solo unos meses, pero las madres siempre queremos creer. Acepté pagar la hipoteca. Luego llegaron las transferencias mensuales. Primero $2,000, luego $3,500, después $5,000. Siempre con la misma promesa, solo hasta que la situación se estabilice. Tuve que ajustar mi presupuesto, cancelar mi seguro médico, dejar de comprar ropa y comer con lo mínimo. Pero envié el dinero puntualmente, convencida de que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo. Cuanto más daba, más me distanciaba. Los almuerzos de domingo se hicieron esporádicos. «Mamá, estamos cansados, nos quedaremos en casa». O «Mamá, la familia de Vivian nos visita. Quizá la próxima semana». Cuando yo llamaba, Benjamín siempre estaba ocupado.
Mamá, te llamo después. Y nunca lo hacía. Cuando nació Sophie, mi dulce nieta de ojos grandes y redondos, pensé que las cosas mejorarían, pero empeoraron. Vivian no quería que cargara a la bebé a menudo. Me dijo que debía respetar su espacio como padres. Yo, la mujer que había criado a un hijo sola, ahora debía pedir permiso para tener a mi nieta en brazos. Benjamín guardaba silencio, siempre tomando partido por su esposa. Gradualmente, dejé de ser su madre y me convertí en un cajero automático. Hasta esa noche, la cena que lo cambió todo. Pero esa historia te la contaré ahora mismo, ya que lo que ocurrió esa noche fue el detonante final. 3 semanas antes de ese mensaje devastador, recibí una invitación. Una pequeña chispa de esperanza me hizo pensar que las cosas podrían mejorar. Vivian me llamó un martes por la tarde. Heather, nos encantaría invitarte a cenar el sábado. Ha pasado demasiado tiempo. Su voz sonaba extrañamente alegre, un poco forzada, pero no quería dudar. Llevaba 4 meses sin poner un pie en su casa. Esa invitación me hizo creer que quizá estaba exagerando las cosas. Pasé toda la semana preparándome. Fui a la peluquería y gasté $45 que no tenía previstos, pero quería verme bien. Elegí la blusa de seda verde azulado que Benjamín me dijo una vez que me quedaba preciosa. Compré una botella de vino de $68 porque Vivian solía publicar sobre vinos en línea. Luego, horneé mi tarta de limón especial, que no era solo un postre, era un recuerdo. Cuando Benjamín tenía 7 años, tuvo neumonía y estuvo 3 días en el hospital. Le prometí que, al recuperarse, le haría la mejor tarta de limón del mundo. Esa tarde, en la pequeña cocina de nuestro antiguo apartamento, batí claras de huevo con un tenedor porque no teníamos batidora. Cuando Benjamín le dio el primer bocado, sus ojos se iluminaron. Mamá, esto es lo mejor que he probado. Desde entonces, cada vez que estaba triste o ansioso, se la preparaba. Llegué a su casa el sábado por la noche, justo a las 7 en punto, sosteniendo el pastel con ambas manos. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Vivian abrió la puerta con unas pantuflas rosas y esponjosas. Ni siquiera se había cambiado de chándal. Llevaba una camiseta holgada y el pelo en un moño despeinado. «Hola, señora Heather, pase». No hubo abrazos, ni sonrisas genuinas. Entré. La casa olía a cajas de pizza para llevar apiladas en la encimera. ¿Pizza? Me invitaron a cenar y pidieron pizza. Lo sentimos. Hemos estado ocupados. No tuvimos tiempo de cocinar, dijo Vivian sin levantar la vista de su teléfono. Benjamín salió de la lavandería secándose las manos. «Hola, mamá». Un beso rápido y frío en la mejilla. «Ponte cómoda». Me quedé en la sala, con el pastel y el vino en la mano, sintiéndome completamente fuera de lugar. Sophie jugaba con sus muñecas en el suelo. Al verme, corrió hacia mí. «Abuela», me enterneció el corazón. Al menos alguien se alegraba de verme. «Sophie, ven aquí, deja que la abuela se siente», dijo Vivian con sequedad. Puse el pastel en la nevera. Nadie dijo nada, ni un gracias, ni un cumplido. Simplemente se quedó allí, invisible. Comimos, o más bien, ellos comieron directamente de las cajas de pizza. Me obligué a tragar 2 bocados pequeños. El ambiente era denso. Entonces, Vivian empezó a hablar. «Señora Heather, hace poco vi un documental sobre cómo las generaciones mayores tienen problemas para adaptarse a la vida moderna». Se rió entre dientes, mirando a Benjamín como si compartieran una broma interna. Él le devolvió la sonrisa. «Sí, el mundo ha cambiado mucho», comentó. «Exacto», continuó Vivian, tomando otra rebanada de pizza. «Hay madres que no saben soltar. Son dependientes a nivel emocional. Piensan que sus hijos les deben estar informando o estar presentes todo el tiempo». Sentí un escalofrío en el estómago. Estaba hablando de mí sin mencionar mi nombre. «Es sofocante», dijo Vivian, mirándome directamente a los ojos. Toda pareja necesita su propio espacio y privacidad. No se puede tener gente entrando y saliendo constantemente. Tragué saliva con dificultad. Yo nunca quise interferir,
Nadie está hablando de ti en particular, Heather, añadió con una sonrisa forzada. Pero sé que se refería a mí. Cada palabra me golpeó. Benjamín no dijo nada para defenderme. Solo asintió y siguió comiendo. La noche se hizo larga. Intenté jugar con Sophie, pero Vivian dijo que ya era su hora de dormir. Me ofrecía ayudar a recoger, pero solo había unas cuantas cajas vacías, y Vivian dijo que ya se había encargado. A las 9:30 me levanté para irme. Nadie me pidió que me quedara. «Ay, espera, mamá», dijo Benjamín, justo cuando llegué a la puerta. Por un instante, pensé que me abrazaría o se disculparía por la noche incómoda. ¿Transferiste el dinero este mes? La hipoteca vence mañana. ¿Dinero? Todo se reducía al dinero. Lo transferí el viernes, dije, sintiendo cómo algo se rompía en mi pecho. Oh, perfecto. Gracias, mamá. Conduce con cuidado. Y me fui. Me subí al coche y no lloré. Me quedé allí, con las manos en el volante, mirando la casa iluminada, la casa que yo había pagado, y me pregunté cuándo dejaría de ser bienvenida allí. Conduje a casa sintiéndome vacía. Al entrar, abrí la nevera. Había guardado una rebanada de tarta de limón. Me la comí de pie en la silenciosa cocina, pero ya no tenía el mismo sabor. Había entendido que no importa cuánto ames o cuánto des, si no hay respeto del otro lado, solo quedan sobras de afecto. 2 días después, ocurrió algo que transformó mi dolor en una decisión. Todo comenzó cuando escuché algo que nunca debía haber oído. Hay frases que se graban en el alma como cicatrices permanentes. 2 días después de aquella cena horrible, me levanté pensando en Sophie. Mi nieta estaba a punto de cumplir 6 años, y pasé todo el mes cosiéndole una muñeca. No era una comprada, sino una especial, hecha con mis propias manos, con un vestido azul de flores idéntico al que usé en mi primer día de clases. Bordé su nombre en el pequeño delantal. Sophie. Con todo mi amor. Abuela Heather. Le trencé el cabello y le puse listones rojos. Cada puntada era una plegaria. Cada detalle, un trozo de mi amor. Quería que Sophie tuviera un regalo que ninguna tienda pudiera vender. Un objeto hecho por su abuela, que llevara la historia de nuestra familia. Llamé a Benjamín para avisarle que pasaría a dejarle el regalo, pero no respondió. Llamé a Vivian y tampoco obtuve respuesta. Envié un mensaje. Apareció como leído, pero no hubo réplica. Decidí ir de todas formas. Llegué sobre las 2 de la tarde, la hora en que Sophie regresaba de la escuela. Solo quería dejar el regalo y marcharme. No necesitaba ver a nadie si estaban ocupados. Cuando llegué, la puerta estaba un poco abierta. Quizá el jardinero se había olvidado de cerrarla. Fui a la puerta principal con el regalo envuelto en papel rosa y toqué el timbre. Nadie abrió. Volví a tocar. Seguía sin oír nada, pero escuché voces dentro. Quizá la televisión, pensé. Probé el picaporte. No tenía seguro. ¿Hay alguien en casa? Llamé al entrar. Nadie contestó. La casa estaba en silencio, pero las voces provenían de la cocina, no de la televisión, sino de personas. Mi mente me gritaba que me fuera, pero mi corazón me lo impidió. Necesitaba saber por qué me estaban evadiendo. Caminé despacio por el pasillo. La puerta de la cocina estaba ligeramente entreabierta, y entonces oí la voz de Vivian, clara y nítida. En serio, mamá, ya no la soporto. Me quedé inmóvil. Estaba hablando con su madre, Selena. Se mete en todo. El otro día, quiso explicarme cómo preparar avena para Sophie, como si yo no supiera cuidar a mi propia hija. Fingí escuchar, pero estaba hirviendo por dentro. Mis manos se cerraron alrededor de la muñeca. Yo nunca le había enseñado nada. Solo le mencioné una vez que la avena era excelente para la digestión de los niños. Un consejo que el pediatra de Sophie me había dado cuando Benjamín era pequeño. La voz de Selena se escuchó por el altavoz. ¿Y qué dice Benjamín? Él siempre la apoya. Dice que su mamá es mayor y que debemos ser pacientes, pero la paciencia tiene un límite.
Ella paga la casa y los gastos, y piensa que eso le da derecho a controlar nuestra vida. Mis piernas temblaban. Entonces oí la voz de Benjamín. Bibi, cuelga, llama a tu mamá después. Vale, ya casi acabo. Mamá, te llamo. Luego oí la voz cansada de Benjamín. Deberías tener más paciencia. Se siente sola. Somos lo único que tiene. Vivian respondió. Precisamente por eso se aferra a nosotros. No es sano. Necesita salir, hacer amigos, unirse a un centro de día o algo así. ¿Un club para personas mayores? Como si yo fuera una carga que debía ser entretenida para no estorbar. Ya sabes cómo es, murmuró Benjamín. ¿Y por qué no haces algo?, espetó Vivian. Yo no me casé contigo para tener a tu madre merodeando por la casa todo el tiempo, siempre trayendo pasteles, juguetes para Sophie, queriendo venir los domingos. Ya no lo aguanto. Silencio. Un silencio largo y pesado. Hablaré con ella, dijo Benjamín finalmente. Habla todo lo que quieras. Volverá la semana próxima, dijo Vivian con una risa seca. Sí, paga por cosas, pero eso no significa que pueda controlarnos. De verdad, es ella la que nos agobia, no al revés. Sin nosotras, ¿qué haría? ¿Sentarse sola en ese viejo apartamento a contar su dinero? ¿Ser una carga? Esas dos palabras me impactaron. Yo, la mujer que había trabajado desde los 15 años, que crió a un hijo sola, que vendió todo lo que tenía para ayudarlos, ahora era una carga. No digas eso, Bibi, dijo Benjamín en voz baja y débil. Pero no me defendió. Solo le pidió que no lo dijera, no porque estuviera equivocada. Solo estoy siendo honesta, dijo Vivian, abriendo la nevera. La puerta crujió. Tenemos que hacer algo. O lo entiende y se mantiene a distancia, ¿o qué? O tendremos que ser más directos, decirle que se aleje un tiempo, incluso por su propio bien. No pude escuchar más. Mi visión se nubló. Retrocedí, apretando la muñeca contra mi pecho como un escudo, y salí por donde había entrado, sin ser vista, sin ser querida. Subí al coche, cerré la puerta y me derrumbé. Lloré más fuerte que desde el día que enterré a Mark. Lloré por un dolor que ninguna medicina puede curar. El dolor de darme cuenta de que ya no significas nada para las personas que amas más que a tu propia vida. La muñeca con su vestido azul de flores, su cabello trenzado y las palabras bordadas. Sophie, con todo mi amor, abuela Heather. Se quedó en mi regazo. Me la llevé a casa. Nunca llegó a manos de mi nieta. Durante los siguientes 3 días, cerré la puerta con llave y viví en un silencio sepulcral, dejando morir una parte de mí, la que aún creía tener un lugar en esa familia. Pero sabes, cuando algo muere dentro de ti, a veces nace algo más. Lo que surgió en mí fue una certeza que nunca pensé que tendría el valor de afrontar. Me quedé en mi apartamento 3 días completos, sin comer ni dormir, reviviendo cada frase que había escuchado. Ella es nuestra carga, no al revés. El primer día, solo lloré hasta que me quedé sin lágrimas. Lloré hasta que me ardía la garganta y mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Ignoré cada llamada de Marta, cada mensaje del grupo de la iglesia, de todo el mundo. Para el segundo día, la ira me consumió. Una rabia silenciosa y ardiente, como brasas incandescentes. Caminé de un lado a otro en la sala, murmurando para mí misma, recordando cada ofensa, cada humillación, cada vez que me tragué mi orgullo y fingí que no pasaba nada. Tomé la muñeca de Sophie, que aún estaba sobre la mesa, el regalo que no pude darle, y casi la tiro a la basura, pero me detuve. La culpa no era de una niña de 6 años, sino de los adultos que habían olvidado lo que es la gratitud. Al tercer día, todo cambió. Desperté antes del amanecer. Aunque no había dormido, mi mente estaba extrañamente clara. Fui al baño y me miré en el espejo. Lo que vi me asustó. Una mujer de 68 años me devolvió la mirada, con arrugas profundas alrededor de los ojos.
cabello canoso desordenado y hombros caídos. Pero no era la edad lo que me inquietaba, era la expresión, la resignación, la derrota. Y entonces me vi a mí, pero también a mi madre, Irene. Mi madre, que crió sola a 5 hijos en una granja después de que mi padre se fuera con otra mujer. Trabajó hasta que sus manos se agrietaron y su espalda se dobló. Una vez, antes de morir, me dijo: Heather, nunca dejes que nadie te haga sentir insignificante. Eres el pilar de tu propia vida, y un pilar puede romperse o mantenerse firme. Tú eliges. Me miré fijamente en ese espejo y decidí mantenerme firme. Salí del baño, me senté en la mesa de la cocina y abrí la vieja laptop que Benjamín me había regalado hacía 5 años, diciéndome que necesitaba aprender a manejar la tecnología. La encendí con manos temblorosas, pero no por debilidad, sino por determinación. Inicié sesión en mi cuenta bancaria e imprimí todos los recibos de transferencias, cada factura, cada pago de hipoteca. Los organicé por fecha, metiendo cada papel en una carpeta de plástico transparente, como si estuviera preparando un caso legal. Marzo de 2022. Hipoteca, $3,200. Apoyo adicional, $2,000. Total, $5,200. Abril, $3,200 de hipoteca más $2,500 de ayuda. Total, $5,700. Mayo, 3,200 más 3,620. Total. Sumé mes tras mes, año tras año. Las cifras aumentaron de 5,000 al mes a 8,000, a veces a 9,000 cuando surgían emergencias como arreglar el aire acondicionado, reparar el coche o pagar la matrícula de Sophie. Al terminar, se me revolvió el estómago. $267,000 en 3 años. Y eso sin incluir el enganche de $95,000 para la casa, ni los regalos, la ropa, las cenas y todas las pequeñas cosas que se habían vuelto rutina. Imprimí el registro completo, 42 páginas. Las metí en una carpeta azul y escribí en la portada con tinta negra: Historial de transferencias. De Heather a Benjamín y Vivian. De 2022 a 2025. Luego abrí mi cajón y saqué una copia de la escritura de su casa. Como yo había pagado el enganche, tenía derecho a una. La leí con atención. Propietarios: Benjamin Carter y Vivian Carter. Mi nombre no aparecía por ninguna parte, ni como copropietaria, ni como avalista, nada. En teoría, no tenía ningún derecho sobre esa casa. Pero en el fondo, la moral me asistía. Llamé a mi abogado, Henry, un viejo amigo que venía a mi taller hace años a que le ajustara sus trajes. Seguíamos en contacto y una vez me dijo: Heather, si alguna vez me necesitas, llámame. Y esta vez lo necesitaba de verdad. Hola, Henry, necesito verte urgentemente. Esa tarde fui a su oficina. Le mostré los documentos, los recibos, la escritura, y le conté toda la historia. Me escuchó en silencio, con sus gafas puestas, hojeando cada página con detenimiento. Cuando terminé, suspiró. Heather, legalmente tienes 2 opciones. O lo consideras un regalo, lo que significa que no puedes reclamarlo, o presentas una demanda alegando que fueron préstamos que nunca te devolvieron. No tengo contrato ni firmas. Lo sé, pero tienes pruebas de las transferencias. Y lo más importante, ¿tienes algún mensaje o correo que demuestre que consideraron este dinero como prestado? Abrí mi teléfono y revisé los mensajes. Mamá, estamos justos este mes. ¿Puedes ayudarnos? Mamá, ¿podrías enviarme 1,000 más? Me llegó una factura inesperada. Mamá, gracias por el apoyo. Te lo devolveremos cuando todo se normalice. Te lo devolveremos. Esa frase apareció en al menos 10 mensajes diferentes. Se los mostré a Henry. Sonrió y dijo: No es un regalo, es un préstamo, y los préstamos deben ser pagados. Pasamos las siguientes 2 horas ultimando los documentos. Henry me dijo con franqueza: Podrías demandar, pero sería un proceso largo y agotador. O podrías hacer algo más sencillo, dejar de pagar.
No existe ningún contrato que te obligue a continuar. La casa está a nombre de ellos, no tuyo. Si dejas de pagar, ¿qué pueden hacer? Nada. En el peor de los casos, podrían acusarte de romper un acuerdo verbal, pero con estos mensajes puedes probar que fueron ellos quienes incumplieron su promesa de pago. Estás en una posición más fuerte de lo que crees. Salí de la oficina de Henry con la carpeta azul en mano y una certeza en mi corazón. No era una carga, sino el cimiento de su estabilidad. Y cuando un cimiento es maltratado, se puede retirar. En los días siguientes, organicé todo, tomé fotos de cada prueba, guardé todos los mensajes, preparándome como si estuviera diseñando un tablero de ajedrez. Sabía que estaba a punto de dar mi gran golpe, pero antes de actuar, tenía que esperar, porque sabía que Vivien no se quedaría callada. Ella se resistiría, y Benjamín, débil como siempre, la seguiría. Simplemente no esperaba que sucediera tan pronto. 5 días después de mi reunión con Henry, mi teléfono vibró. Una notificación del grupo familiar. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Esa tarde, estaba clasificando mis herramientas de costura, carretes de hilo por color, botones por tamaño, agujas probadas una por una. La tarea me brindaba tranquilidad, con las manos ocupadas y la mente enfocada. Desde que conocí a Henry, dormía mejor, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía un plan, y la acción, según había aprendido, es la mejor medicina. El teléfono estaba junto a un carrete de hilo blanco. Cuando vibró, no me apresuré a mirar. Probablemente era un anuncio o Marta enviando otro video de cocina, pero vibró una y otra vez. Finalmente miré. Era del grupo Familia Carter, el que Benjamín había creado cuando nació Sophie para mantener a todos conectados, aunque allí nadie conversaba de verdad, solo felicitaciones de cumpleaños y fotos de flores. Leí el mensaje. Creemos que es mejor que mantengas la distancia por un tiempo. Estamos pasando por un momento difícil y necesitamos espacio. Gracias por tu comprensión. Lo leí 1, 2, 3 veces. Las palabras se nublaron y sentí algo inusual en el pecho. No era dolor ni ira, sino incredulidad mezclada con alivio. Alivio, porque por fin habían revelado su verdadera intención. Justo debajo del mensaje de Benjamín estaba el pulgar azul de Vivien, como si reaccionara a una noticia del clima, no como si me estuviera expulsando de sus vidas. Revisé la lista. Marta, Robert, la prima Helen. Nadie dijo nada, solo silencio. El silencio cómplice de quienes presencian una crueldad y eligen ignorarla. Colgué el teléfono y respiré hondo. Mis manos ya no temblaban. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y bebí despacio. Afuera, por la ventana, el cielo de la tarde estaba despejado y brillante, de esos días que te hacen creer que el mundo va bien. Pero para mí, el mundo ya no era el mismo, ni volvería a serlo. Regresé a la mesa, tomé el teléfono y comencé a escribir. Cada palabra era una decisión premeditada. Cada coma, un ladrillo en el muro que estaba levantando entre ellos y yo. Entendido, Benjamín. Respetaré tu decisión, y también dejaré de pagar la hipoteca de la casa, $3,200 al mes, junto con los $5,000 de transferencias mensuales y los $890 del seguro médico de Sophie. Espero que ambos encuentren el espacio que necesitan. Con cariño, mamá. Lo leí 3 veces para asegurarme de que cada frase fuera clara, educada e indiscutible. Luego, pulsé enviar. 2 marcas azules aparecieron al instante. Puse mi teléfono en modo silencio, lo puse boca abajo y volví a mi costurero, enhebrando un hilo azul en la aguja. Mis manos estaban firmes, mi corazón tranquilo. Por primera vez en 3 años, estaba haciendo algo por mí. Transcurrieron 15 minutos, luego 30, luego 60. A las 7 de la noche, preparé una sencilla tortilla de queso con tomate. Me senté en la mesa de la cocina, comiendo en silencio, masticando despacio,
saboreando cada bocado. No encendí la televisión ni puse música, solo silencio. Y ese silencio no se sentía pesado ni solitario, se sentía ligero, como la libertad. Más tarde esa noche, me duché. Mi teléfono seguía en la sala, ajeno bajo el agua tibia. Sentí que estaba limpiando 3 años de humillación y de confinamiento hasta que solo quedaba yo, una nueva Heather, que finalmente entendía su valor. Después de secarme, me tomé mi tiempo para aplicarme loción de lavanda, de esas que siempre compraba pero que casi nunca usaba, porque quería ahorrarla. Me puse mi pijama más cómodo. Eran casi las 11 de la noche cuando volví a la sala y vi el teléfono. Vibraba sin parar, deslizándose por la mesa con todas las notificaciones que llegaban. La pantalla se encendía, se apagaba, y volvía a encenderse como un latido frenético. Lo tomé. 47 llamadas perdidas, 23 de Benjamín, 15 de Vivian, 9 de números desconocidos. Seguramente llamaron desde diferentes teléfonos al notar que no respondía. Luego llegaron los mensajes. Dios mío, cuántos mensajes. Benjamín. Mamá, necesito hablar contigo ahora. Mamá, por favor, contesta. Mamá, no hagas esto. Mamá, no lo decía en serio. Mamá, tenemos que conversar. Solo fue un malentendido. Luego Vivian, Heather. Esto debe ser un error. Solo pedimos un poco de tiempo. No queríamos que dejaras de ayudar. ¿Podemos hablar tranquilamente mañana por la mañana? Benjamín otra vez. Mamá, por favor, responde el teléfono. Mamá, no podemos pagar la hipoteca sin tu ayuda. Mamá, por favor, no nos hagas esto. Me senté en el sofá, leyendo cada mensaje lentamente, saboreando la agridulce sensación del momento. Dulce porque por fin tuvieron que enfrentar la realidad. Amargo porque solo les importaba el dinero. No la madre que habían rechazado, ni la abuela que habían alejado de su nieta, ni la mujer que lo había sacrificado todo por ellos, sino los $8,200 que ya no ingresarían en su cuenta cada mes. No les respondí. En cambio, fui a mi habitación y saqué la carpeta azul. Henry, mi abogado, me había ayudado a organizar todos los recibos y la coloqué en la mesa de centro, donde no pudiera perderse. Escribí una pequeña nota con tinta azul, con letra firme. Como me pediste, me mantendré alejada. Por favor, respeta mi decisión como yo he respetado la tuya. No llames. Cuando esté lista para hablar, si es que alguna vez lo estoy, te contactaré. Heather. Doblé la nota y la guardé en mi bolso porque sabía que vendrían. Y tuve razón. A la mañana siguiente, cerca de las 8:30, el timbre sonó sin parar durante 20 minutos. Yo estaba sentada en la cocina desayunando tostadas con mantequilla y tomando café, escuchando el eco incesante del sonido por todo el apartamento. Y por primera vez en años sonreí. Porque si alguien exige espacio, debe aprender a vivir en él. El timbre sonó por 17ª vez. Sí, los conté. Me senté en mi mesa, mordiendo una tostada con mermelada de fresa, tomando mi café lentamente, escuchando la campanilla como si fuera una canción. Entre los timbres, oí la voz de Benjamín. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Luego Vivian, tratando de sonar calmada. Heather, solo queremos hablar. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Palabras irónicas de personas que habían perdido el derecho a decirme lo que debía hacer. Terminé mi café, lavé la taza, la sequé y la guardé. El timbre seguía sonando, seguido de golpes más fuertes. Mamá, abre la puerta. Respiré profundamente. Agarré la nota que había escrito y salí por la puerta trasera, la que daba al pasillo de servicio. Bajé por la escalera de incendios, di la vuelta hasta la entrada principal y sigilosamente deslicé la nota por la rendija de la puerta. Al otro lado, todo se quedó en silencio. La habían visto. Regresé por el mismo camino, cerré la puerta con llave, encendí el ventilador porque hacía calor y me acosté en la cama. Abrí el libro que Marta me había prestado, el que nunca había tenido tiempo de leer.
Los golpes continuaron unos minutos más y luego cesaron. Oí una discusión apagada afuera, a Vivian enojada, a Benjamín respondiendo, y luego pasos que se alejaban. Silencio. No salí de la habitación en toda la mañana. Leí 40 páginas y luego me dormí. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba por la ventana hacia el campo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si finalmente me hubieran quitado un peso enorme. Por la tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Mensajes: mamá, leí tu nota, pero necesitamos hablar. Es urgente. Mamá, la hipoteca vence el lunes. Si no pagamos, habrá multas. Mamá, por favor, no empeores las cosas. Luego, Vivian intentando parecer conciliadora. Heather, disculpa si el mensaje de Benjamín te ofendió. No lo decíamos con esa intención. Solo estábamos lidiando con problemas y nos expresamos mal. ¿Qué te parece si almorzamos para conversarlo? Seguro que podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Como si 3 años de falta de respeto pudieran borrarse con un almuerzo. No respondí. El sábado por la mañana, Marta apareció. No me había avisado, solo tocó el timbre y gritó: «Heather, soy yo. Abre». Reconocí su voz al instante. Marta nunca maquillaba la verdad. Abrí la puerta, y entró como una ráfaga de viento, con el pelo recogido, cargando una bolsa de pasteles de queso aún calientes. Vine por un café, y quiero escucharlo todo. Fue directamente a la cocina a hervir agua. Traje buen café. Nos sentamos en la mesa pequeña. Mientras comíamos, le conté toda la historia, desde la horrible cena hasta lo que escuché, los mensajes grupales y mi respuesta. Marta escuchó en silencio, masticando despacio, con la mirada fija en mí. Cuando terminé, se limpió la boca con una servilleta y dijo: «Hiciste lo correcto». Se me hizo un nudo en la garganta. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba escuchar eso hasta que lo escuché. ¿De verdad? Sí, de verdad, Heather. Te he visto desaparecer con el paso de los años, buscando migajas de afecto del hijo que criaste. Me quedé callada porque pensé que no era asunto mío, pero debí haberte hecho reaccionar antes. Están desesperados, susurré. Y se desesperarán aún más. Marta agarró otro pastel. Ahora tendrán que madurar de verdad, pagar sus propias deudas, asumir su responsabilidad. Y, honestamente, es lo mejor que has podido hacer por ellos. No lo parece. Al principio, nunca lo parece. Me miró con seriedad, con esa mirada protectora de hermana mayor. Pero un día, cuando la calma regrese, quizá, solo quizá, se darán cuenta de lo fuerte que eres. Marta se quedó toda la mañana. Vimos una película mala en la televisión. Nos reímos de las partes ridículas, comimos dulces directamente del bote y, por primera vez en meses, me sentí alegre. Cuando se fue, me abrazó fuerte y me susurró: «No vuelvas, Heather. Prométemelo». Te lo prometo. Pero la verdad es que no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Mi mente estaba en calma, pero mi corazón seguía sangrando. El domingo lo intentaron de nuevo, esta vez usando a Sophie. Oí su vocecita por el intercomunicador. «Abuela, soy yo. Papá dice que estás triste. Te hice un dibujo, se me partió el alma». Apreté el botón de hablar. «Hola, cariño. La abuela no se siente bien hoy, pero me alegra mucho que me hayas hecho un dibujo. Dile a tu papá que lo traiga otro día». «Vale». «¿Estás enferma?» Cerré los ojos. «No, cariño. Solo estoy cansada. Pronto me sentiré mejor. Te quiero». «Yo también». Solté el botón, me dejé caer al suelo y lloré. Algunas decisiones correctas aún duelen como si fueran errores, y alejarme de mi nieta, incluso sin ser mi culpa, era una de ellas. Pero no podía ceder, no ahora que había llegado tan lejos. El lunes vencía la hipoteca, y esa noche recibí el mensaje más extenso de Benjamín hasta la fecha. «Mamá, los pagos están vencidos».
Intenté conseguir un préstamo, pero me lo negaron. Vivien está en pánico. Sophie no para de preguntar por ti y no sé qué decirle. Mamá, sé que me equivoqué. Te lastimé, pero por favor, no dejes que perdamos la casa. No lo hagas por orgullo. Te lo ruego. Orgullo, escribí despacio. No es orgullo, Benjamín. Es dignidad. Pediste espacio, te lo di. Me llamaste una carga, y lo entendí. Ahora te toca a ti entender. El respeto no se suplica, se gana, y una vez que se pierde, no siempre se recupera. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Esa noche, volví a llorar, pero estas lágrimas eran distintas. No eran de desesperación, eran un funeral, una despedida a la madre que fui, la que tuvo que morir para que la mujer en la que debía convertirme pudiera vivir. Esa mujer ya no viviría de restos de afecto. Pasó una semana, 7 días de silencio total, con el teléfono casi apagado, noches sin dormir, preguntándome si había tomado la decisión correcta. El miércoles, estaba doblando la ropa en la sala cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era Marta, pero su rostro era diferente, tensa, preocupada. Abrí la puerta. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. «Y no te gustará lo que tengo que decirte». Se me encogió el corazón. «¿Le pasa algo a Sophie?» «No, está bien», dijo Marta, frotándose la cara cansada. «Siéntate, Heather». Nos sentamos en el sofá. Se quedó en silencio un momento, frotándose las manos, buscando las palabras exactas. ¿Recuerdas cuando Benjamín envió ese mensaje al chat grupal? Sí. Me quedé en silencio en ese momento porque me impactó, pero luego me enojé, así que el viernes llamé a Vivien. Marta me miró fijamente a los ojos. Quería saber por qué te trataban así. Mi corazón se aceleró. Y me lo contó todo. Creo que me veía como una aliada. Siempre he sido educada. Nunca me he metido en sus asuntos. Dio por sentado que me pondría de su lado. ¿Y qué dijo?, pregunté con voz temblorosa. Marta respiró hondo antes de responder. Me dijo: toda esa excusa del momento delicado era mentira. No había nada, solo un plan. Se me heló la sangre. ¿Un plan? La voz de Marta temblaba de ira. Vivien quería que te fueras para poder remodelar la casa, específicamente para convertir la habitación de invitados, donde tú siempre duermes, en un vestidor de lujo. Me quedé paralizada. Un vestidor, continuó Marta, con tono de disgusto. Incluso me mostró un diseño de Pinterest, espejos de techo a techo, estantes de madera brillante, luces LED, toda esa tontería de unos $35,000, dijo, y cito textualmente: no se pueden hacer reformas con tu suegra siempre cerca. Se meterá, se quejará, nos volverá locos. Es mejor dejarla fuera por un tiempo. Sentí un nudo en la garganta. Dejarla fuera. Hablaban de mí como si fuera una molestia que debían quitar. Marta me agarró la mano con furia en sus ojos. Pero esto fue lo que me hizo desear abofetearla. Levanté la mirada. ¿Qué?, dijo. Eres demasiado dependiente. No puede dejarnos en paz. Siempre queriendo visitar cada fin de semana. Siempre metiéndose en nuestras vidas. Y luego añadió: pero aún necesitamos su dinero. Así que encontraremos la manera de que siga fluyendo sin tenerla cerca. Esas palabras me golpearon en el pecho como un ladrillo. Quiere mi dinero, pero no mi presencia. Como si yo fuera un grifo que podían abrir o cerrar a su antojo. Susurré: ¿de verdad dijo eso? Marta asintió. Cada palabra. Eso no es todo, añadió, sacando el teléfono de su bolso. Empecé a sospechar porque decían que no tenían dinero, pero ella seguía publicando fotos de restaurantes elegantes, ropa nueva y visitas a la peluquería. Marta me mostró su página de Instagram. Una foto de una cena de sushi con la leyenda: celebración de viernes por la noche. Deslizó. Una foto de Vivien sonriendo, con un bolso de diseñador en la mano,
dándose un capricho. Otra de ella y Benjamín en un bar, cócteles coloridos en mano. Las citas son sagradas. Todo eso en los últimos 2 meses, dijo Marta, mientras afirmaban que estaban pasando apuros. Hice cálculos rápidos. Ese restaurante, al menos $400 para 2. El bolso, reconocí la marca, no menos de 2.500. Cada salida les costaría entre $600 y $800. Todo. Mi dinero, susurré. Han estado gastando mi dinero. Exacto, dijo Marta. Y hay más. Me mostró otra foto de Vivian en una mueblería con muestras de tela. El pie de foto decía, eligiendo detalles para un sueño hecho realidad. Tragué saliva con dificultad. El vestidor. Exacto. Marta dijo que lo había planeado mucho antes de echarte. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Porque escuché lo que no dijo, respondió Marta, guardando su teléfono. Le pregunté si necesitaban apoyo económico, si estaban en apuros. Se rió y dijo, en realidad no, solo algunos ajustes. ¿Ajustes?, repetí. La misma mujer que, según Benjamín, no podía pagar la hipoteca, afirmaba que solo necesitaba adaptarse. Me hirvió la sangre. Todo fue calculado. Ni ira, ni malentendidos, sino manipulación fría y deliberada. Marta dudó y luego agregó, hay más y te va a doler. Dímelo. Benjamín lo supo desde el principio. Se me encogió el corazón. ¿Qué? Vivian me dejó entrever que lo había conversado con él, y él estuvo de acuerdo. Necesitaban espacio. Lo planearon todo juntos. Mi hijo, el niño que crié sola, al que alimenté, eduqué y al que le di un futuro, sacrificando mi juventud, había sido cómplice. Sabía que todo era una mentira para deshacerse de mí solo para remodelar una habitación, y aún así me envió ese mensaje. Me levanté bruscamente, caminé hacia la ventana, buscando aire, buscando espacio para respirar. Heather. La voz de Marta se suavizó detrás de mí. Sé que esto duele, pero necesitabas la verdad. Me giré y la miré fijamente a los ojos. Gracias. Gracias por ser honesta. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Nada, respondí. Seguiré haciendo exactamente lo mismo. ¿No vas a confrontarlos? ¿Para qué? ¿Para escuchar más mentiras? Negué con la cabeza. No. Ellos mismos cavaron su tumba. Ahora tendrán que ver cómo salen de ella. Marta asintió lentamente. ¿Y si pierden la casa? Que así sea, dije con firmeza. Aprenderán que cuando muerdes la mano que te alimenta, tarde o temprano, pasarás hambre. Marta se quedó un rato más, pero apenas la escuchaba. Mi mente daba vueltas con imágenes de ese vestidor de $35.000, las cenas elegantes, los bolsos de diseñador, todo pagado con mi trabajo, mientras me veían como una carga. Esa noche no dormí. Me senté en la sala oscura, mirando al techo, permitiendo que la ira y el dolor se transformaran en algo más. Porque en ese momento ya no se trataba de dinero ni de una casa. Se trataba de algo más profundo. El amor sin respeto es únicamente explotación, y ya no me dejaría consumir. Querían espacio, entonces tendrían todo el espacio del mundo, con las consecuencias que eso implica. Pasaron 2 meses. 60 días de silencio absoluto. 60 días viendo cómo su mundo se desmoronaba mientras yo simplemente observaba. No fue sencillo. Algunas noches, con las manos temblorosas, tomaba el teléfono y casi escribía. Bueno, hablemos. Algunas mañanas despertaba con el pecho oprimido, pensando en Sophie, preguntándome si me echaba de menos, si me entendía. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba la palabra carga. Recordaba el pulgar azul de aprobación. Recordaba ese vestidor costoso que valoraban más que mi presencia, y me mantenía firme. Marta me mantenía informada, no porque se lo pidiera, sino porque creía que yo merecía saber cómo estaban afrontando las consecuencias. Durante la primera semana, Benjamín negoció una prórroga con el banco.
Consiguieron 5 días adicionales. Luego, le pidieron prestados $3,200 a Selena, la madre de Vivian, justo para cubrir la hipoteca, nada más. En la segunda semana, les cortaron el cable, luego la membresía del gimnasio de Vivian, luego sus cenas elegantes. Para la tercera semana, el banco le negó un préstamo a Benjamín, porque su historial crediticio era muy bajo. Vivian intentó usar sus tarjetas de crédito y descubrió que ya estaban al límite. Empezaron a pelear. Marta se enteró por un pariente de Vivian que su matrimonio se estaba destruyendo. Bien. Finalmente estaban probando la amargura que yo había soportado durante 3 años, mientras ellos mantenían su estilo de vida lujoso. Para la cuarta semana, no pudieron hacer otro pago. El banco les envió una advertencia, una cuota más vencida, y se enfrentarían a una ejecución hipotecaria. Y entonces, Benjamín apareció. Era sábado por la tarde. Estaba leyendo en el balcón cuando sonó el timbre. 3 timbrazos cortos y vacilantes. Miré por la mirilla. Era él, solo, sin Vivian. Me quedé inmóvil. Mi hijo, antes tan impecable, con las camisas siempre planchadas y el pelo perfecto, ahora parecía exhausto. Ojeras, barba sin afeitar, ropa arrugada. Parecía 10 años más viejo que hacía 2 meses. Algo en lo más profundo de mí despertó el instinto maternal, el deseo de protegerlo, de abrazarlo, pero no abrí la puerta. Me quedé quieta, observando a través del cristal esmerilado. Volvió a tocar el timbre y apoyó la frente en la puerta. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, escúchame. Lo arruiné todo, lo sé. No tengo excusa. Vivi y yo estamos muy mal. Ella me culpa. Yo la culpo a ella. Y en medio de todo, Sophie pregunta, ¿por qué la abuela ya no viene? Al oír el nombre de mi nieta, se me encogió el corazón. Hemos incumplido otra cuota de la hipoteca. El banco se quedará con la casa. Mamá, lo perdí todo. Ya no sé qué hacer. Se quedó en silencio un momento. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Te traté muy mal, pero eres todo lo que tengo, mamá. Fui demasiado estúpido para darme cuenta antes. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no abrí la puerta, porque sabía que existía una delgada línea entre el perdón y permitir que me usaran, y no estaba segura de dónde me encontraba en esa línea. De acuerdo, dijo en voz baja tras un largo silencio. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento de verdad. Escuché cómo sus pasos se apagaban. La puerta del ascensor se cerraba, y solo entonces me desplomé en el suelo, sollozando. Por mucho que me doliera ver a mi hijo destrozado, por mucho que me sangrara el corazón de madre, aún había una voz silenciosa en mi interior que susurraba: tiene que aprender. Tiene que entender el precio de sus acciones. Una semana después, Marta me llamó. Se están divorciando. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué? Vivian es quien está presentando la demanda. Dice que ya no soporta la presión. Culpa a Benjamín de haber arruinado las cosas con su madre, la mujer que pagaba todo. Dijo que no se casó con él para vivir en la miseria. Se me revolvió el estómago. Y Sophie, la mitad del tiempo con Benjamín y la otra mitad con Vivian. En cuanto a la casa, se ven obligados a venderla. El banco les dio un ultimátum. O pagan todo lo que deben más unos $15,000 de multa, o la subastan. $15,000 no son nada comparados con los 267,000 que yo invertí en ese lugar. Y Benjamín está destrozado. Según los familiares de Vivian, sigue en casa. Apenas se levanta de la cama. Pidió una baja laboral por depresión. Colgué y me quedé mirando la pared. Mi hijo se estaba desmoronando. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que lo arreglaría todo. Pero otra parte, la que había aprendido a respetarse a sí misma, me susurraba: no puedes salvar a quien no quiere salvarse. No puedes amar por él. Viví en ese conflicto interno durante días hasta que un jueves por la noche, mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. Era de Benjamín, pero no era su voz. Lo abrí y oí la dulce y tierna voz de Sophie. Abuela,
Papá me dijo que podía enviarte un mensaje. Papá está muy triste. Llora todos los días. Yo también estoy triste porque ya no vienes. ¿Ya no me quieres? El mundo se detuvo. ¿Ya no me quieres? Una niña de 6 años, pensando que había hecho algo malo, que su abuela había dejado de quererla. Esa noche, después de 2 meses de silencio, llamé a Benjamín. Contestó de inmediato. Mamá. Su voz se quebró, llena de esperanza. Hablemos, dije. En mi casa, no en la tuya. Mañana a las 3. Ven solo. Allí estaré. Gracias, mamá. Gracias. Colgó antes de que yo terminara de hablar. Lo escucharía, pero esta vez sería bajo mis condiciones. En mi casa, con mis reglas. Si quería una segunda oportunidad, tendría que ganársela. Porque el amor de una madre puede ser infinito, pero el respeto por uno mismo no es negociable. Aprendí de la manera más difícil que una vez que se pierde el respeto, hasta el amor más profundo se convierte en una atadura. Y yo elegí la libertad. Ahora era el momento de ver si él elegiría la responsabilidad. El viernes por la tarde, a las 3 en punto, sonó el timbre. Yo estaba sentada en mi silla de costura, con las manos cruzadas en el regazo y la espalda recta. Había ensayado esta conversación decenas de veces la noche anterior. Sabía qué diría, cómo lo diría y, sobre todo, qué no aceptaría. Abrí la puerta. Benjamín estaba allí con una bolsa de papel. Reconocí el olor a pan de calabaza, el que yo le hacía. «Hola, mamá», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. «Pasa». Entró despacio, como si estuviera pisando tierra sagrada. Miró la sala donde creció, las fotos en la pared, el sofá donde solíamos ver películas juntos. «Siéntate». Señalé la silla frente a mí. Dejó la bolsa en la mesa. Intenté hacerlo como tú, pero probablemente no esté tan bueno. «Benjamín», lo interrumpí con calma. «El pan de calabaza no es la razón por la que estás aquí». Tragó saliva con dificultad. «Lo sé. Entonces di lo que viniste a decir». Respiró hondo, con las manos temblorosas. «Estos 2 últimos meses han sido un infierno, mamá. No por perder la casa ni el dinero, sino porque me di cuenta del daño que te hice. Cuando todo se vino abajo, Vivien mostró su verdadera cara. Me culpó. Dijo que yo era un débil. Dijo que debía haberte mantenido cerca, como si fueras una inversión que había administrado mal. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Fue entonces cuando comprendí que ella nunca te respetó. Y lo que es peor, yo se lo permití. La vi menospreciarte, burlarse de ti, alejarte, y no hice nada. ¿Por qué? Mi voz era fría. ¿Por qué es más sencillo ser cómplice que defender a quien amas? Bajó la cabeza. Porque fui un cobarde, mamá. Criaste a un hombre fuerte, pero yo elegí ser débil. El aire entre nosotros se volvió denso. Cuando envié ese mensaje, pensé que estaba siendo maduro e independiente, pero en realidad fui egoísta y cruel. Levantó la mirada con los ojos enrojecidos. Porque alejarte era más fácil que enfrentar a Vivien. ¿Y qué hay del vestidor?, pregunté. $35,000 por esa estupidez de lujo mientras decías que no podías costear la vida. Se puso pálido. ¿Sabes sobre eso? Lo sé todo, Benjamín. Los planos, los restaurantes elegantes, los bolsos de diseñador. Sé que gastaste cada centavo que te envié mientras me mentías sobre lo difícil que era. Se cubrió la cara y sollozó. No era el llanto contenido de un adulto, sino el llanto crudo y roto de un niño. Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. Una parte de mí quería levantarse y abrazarlo. Pero la otra parte, la que había aprendido a respetarse a sí misma, me mantuvo quieta. El perdón no es suficiente, Benjamín. El perdón no me devuelve $267,000. El perdón no borra la palabra carga. El perdón no borra la humillación. Levantó la vista, con el rostro cubierto de lágrimas.
Sé que no puedo arreglarlo todo, pero debo intentarlo. He aprendido la lección. ¿Cuál lección? Que la familia no se trata de dinero. Que el amor no es conveniencia. Asintió, sollozando. Fuiste la única persona que siempre estuvo ahí en mi vida, y lo arruiné. Por una mujer que me dejó a la primera señal de problemas. Por una casa que estoy a punto de perder. Por una vida que nunca fue real. Suspiré. ¿Qué buscas ahora? Perdón, dijo en voz baja. Eso es todo. No te pido dinero ni que salves la casa. Solo quiero una oportunidad para recuperar tu confianza, aunque me lleve años. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la gente seguía con su vida, cada uno cargando su propia pena. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Benjamín? ¿Qué es? No es el dinero, ni la ingratitud. Es que me perdí a mí misma. Dejé de ser Heather, la mujer que crió sola a su hijo, que trabajó hasta que le sangraron las manos y conservó su dignidad. Me convertí en la madre de Benjamín, alguien que solo existía para dar, servir y desaparecer cuando ya no la necesitaban. Pero cuando me alejaste, me reencontré. Las lágrimas aún caían por su rostro. Continué. Empecé a pintar de nuevo, a salir con amigos, a comer sola en restaurantes por primera vez en mi vida. Y lo encontré placentero. Compré ropa nueva, leí 4 libros, fui a la playa con Marta. Viví, Benjamín. Por primera vez en años viví de verdad, sin preocuparme por quién me necesitaba, sin ahorrar unos cientos para enviarte. Mamá, lo siento. Te perdono, dije, y vi cómo el alivio suavizaba su rostro. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que todo vuelva a ser como antes. Lo entiendo. No estoy segura de que lo entiendas. Volví a la mesa y me senté. Tengo una propuesta. No es negociable. En los últimos 3 años, gasté $267,000 más $95,000 de enganche para la casa. Eso suma un total de $362,000. Quiero un contrato que reconozca esa deuda. Mamá, no puedo pagar tanto. Déjame terminar. Mi tono se mantuvo tranquilo. Pagarás el 60% en 5 años, unos $217,000, lo que equivale a unos $3,620 al mes. Si lo logras, la deuda se saldará. El 40% restante te lo condonaré como un regalo si cumples tu palabra. Se quedó en silencio, pensativo. Continué. Quiero volver a ver a Sophie, pero bajo mis condiciones, cuando ella quiera visitarme, no cuando alguien lo considere oportuno. Ya no aceptaré un amor condicional. Ella te quiere de verdad. Pregunta por ti todos los días. Entonces déjame amarla sin interferencias, sin control. De acuerdo. Y por último, dije, ya no te apoyaré económicamente. Tienes 35 años, Benjamín. Es hora de que te valgas por ti mismo. Si es una emergencia real, de salud o seguridad, te ayudaré. Pero las comidas en restaurantes, los bolsos, las reparaciones de la casa, ocúpate tú. Él asintió, tragando con dificultad. Lo acepto todo. Bien. Nos reuniremos con Henry el lunes. Él ya preparó el contrato. Lo firmarás y luego seguiremos adelante. Se veía agotado, pero de alguna manera más ligero, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Mamá, ¿puedo abrazarte? Dudé, la herida aún fresca, pero entonces abrí mis brazos. Me abrazó fuerte, el tipo de abrazo que da un niño perdido cuando por fin encuentra el camino de vuelta, aferrándose a un salvavidas. Esta vez lo haré bien. Lo prometo. Eso espero, dije en voz baja, porque esta es tu última oportunidad. Han transcurrido 6 meses desde aquel día. Benjamín firmó el contrato. No pudo quedarse con la casa, así que la vendió. Con la venta, me pagó parte de lo que me debía, $140,000. El resto lo está pagando poco a poco, $2,500 al mes. A veces se retrasa, pero paga. Se mudó a un apartamento más pequeño y sencillo,
Sophie vive con él durante la semana, y la verdad es que parece más feliz. Menos tensión, menos peleas. Vivien desapareció. Se volvió a casar, esta vez con un hombre rico. Benjamín y yo almorzamos juntos una vez al mes. Me llama todas las semanas, no para pedir dinero, solo para saber cómo estoy. A veces para pedirme consejos, y yo se los doy cuando lo considero apropiado. Y Sophie se queda a dormir en mi casa todos los sábados por la noche. Horneamos galletas, vemos películas, cosemos muñecas. Esas noches, siento que he recuperado lo más valioso que perdí, la verdadera conexión. La semana pasada, me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no vienes a casa?» Me senté. Tomé su pequeña mano y le dije la verdad con ternura, para que una niña de 6 años pudiera entenderlo. Porque a veces, cariño, tenemos que alejarnos de quienes no nos tratan bien, no por enojo, sino por amor propio. ¿Y ahora qué? Ahora todo está bien porque tu papá ha aprendido que amar significa respeto. Y yo he aprendido que todavía puedo ser feliz sola. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en el balcón de mi apartamento. Hay un cuadro nuevo en la pared, uno que pinté en la clase de arte. No es perfecto, pero es mío, y con eso me basta. Después de casi 69 años de vida, he aprendido una cosa: el amor incondicional no significa aceptar faltas de respeto incondicionales. Puedes amar profundamente a alguien y aún así decir no. Aún así, establecer límites. Aún así, elegir la paz para ti. He perdonado a mi hijo, pero nunca volveré a ser la madre que se olvidó de sí misma y vivió de sobras de compasión. Porque he aprendido que el amor sin respeto es una prisión, y yo elegí la libertad.